Porque la verdad es una. Claro, el problemita es que acá todos creemos que cada uno tiene la suya. Y por eso podríamos decir que hay tanto caos aparente ahí afuera, ¿no? Porque claro, tenemos un caos interno que lo vivimos proyectando ahí fuera. Bueno, estas frases de Byron nos van a servir para ver si nos hace ese clic que nos falta a todos y seguir aprendiendo, a desaprender, porque estamos acá para desaprender todo esto que nos hemos enseñado todo mal. Fíjate que dice ella: nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos continuarán provocándonos fuertes reacciones emocionales hasta que comprendamos lo que todavía no queremos saber sobre nosotros mismos. Cada vez que esto ocurra, nos indicarán el camino hacia nuestra libertad. Bueno, y en esta frase yo pensaba lo siguiente: nosotros en realidad lo que queremos sentir es esa libertad que creemos no tener, ¿sí? Por eso la buscamos, por eso buscamos ese amor ahí fuera, ¿sí? Eso que nos llene, que nos complete. Esa es toda la búsqueda en realidad. Entonces, claro, cuando vemos todas estas técnicas que hay hoy en día, ¿no es cierto?, de moda, que nos hablan de limpiar, que nos encanta la palabra limpiar, nos encanta sanar, soltar, bueno, todo esto que está de moda. Claro, si yo me siento tan atraído por esas palabras, debe ser por algo, porque siento, si yo busco el soltar es porque me siento aprisionado. Si busco limpiar es porque me siento sucio, si no, no quisiera limpiar, ¿no? Sanar porque me siento enfermo. Entonces siempre busco ese opuesto, ¿no? Lo que creo que no tengo. Creo que no soy libre, por eso busco esa libertad. Claro, y todos tenemos como una obsesión con esto de que hay en mi inconsciente y que me lo quiero sacar. O sea, quiero borrar todo eso para estar bien. Bien. Pero parece que no hay manera de ver lo que hay ahí adentro, ¿no? Ya les dije, como una caja de Pandora el inconsciente. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Tenemos esta suerte de que la mente, como está proyectando tantas imágenes, todas esas imágenes que veo ahí afuera, me permiten darme cuenta y ver a través de ellas y de la reacción que me provocan, qué es lo que todavía tengo que sanar, ¿sí? Porque si ya todo estuviera, como dice el Ho'oponopono, limpio, ¿no? No reaccionaría. Entonces todas estas relaciones, como dice Byron, obviamente nos provocan reacciones emocionales, ¿sí? Cada uno tendrá sus puntos más fuertes. Claro, ¿por qué? Porque es como que tocaran en la llaguita, ¿no? De eso que nos duele porque todavía está ahí. Bueno, gracias a Dios, como tenemos esto que nos muestra estas imágenes, a través de ellas podemos darnos cuenta de qué es lo que hay en mi mente, cuál es el contenido de mi mente, ¿sí? Bien, esa sería la primera reflexión. Otra frase. Quizás incluso lleguemos a descubrir que la situación que nos desagrada es precisamente lo que hemos estado buscando, la entrada a nuestro interior. Eso que más nos duele, que más nos desagrada, que más bronca nos da, es justo el maestro ideal para acceder a nuestro interior. Y vos fíjate que justamente de eso es de lo que más huimos.
Eso es lo que más negamos, por eso lo seguimos proyectando. Es decir, hasta que no tome la decisión y diga, bueno, a ver, si esto se me presenta tantas veces es porque realmente es una alarma, algo que me está indicando que eso lo tengo que soltar, ¿sí? Porque hasta que digamos, no lo suelte, no lo vea y me haga consciente, va a seguir estando ahí, ¿sí? Va a seguir estando ahí y se va a repetir de miles de maneras. Bien. Vamos a la otra frase. No ocurre nada más que tu historia. Y sin embargo, crees que es lo que los demás hacen o dejan de hacer lo que provoca tus emociones. Te estás engañando a ti mismo en nombre del otro, con los pensamientos que no has investigado, que rebotan en las paredes. Bien, esta es esencial. En realidad nosotros creemos que lo que los otros están haciendo es lo que hace que yo me sienta así. Pero nosotros cada vez estamos aprendiendo, estamos revolucionados, reevolucionados, no revolución, un poco de revolucionados también estamos. Nos damos cuenta que en realidad lo que se está proyectando ahí afuera es toda mi historia. ¿Bien? ¿Y yo qué hago? Sigo echándole el fardo a los otros, ¿no? Porque este me saca de las casillas, me pone mal, no me lo aguanto, no me lo banco. Bueno, en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque como no queremos ir adentro, adentro significa ver que realmente, reconocer, darme cuenta que eso que me está pasando ahí es mío, no lo podemos soltar ni a gancho, no. Seguimos insistiendo en que la culpa la tiene el otro. Bueno, por eso Byron Katie dice, tenés que investigar, indagar tus creencias, tus pensamientos, ponerlos en papel, dice ella. Nosotros no, nosotros lo queremos justificar. No, porque yo me siento así, por esto, por esto, por esto. Bien, eso es lo que hace la mente, justifica continuamente. Bien. Otra frase, miren, la guerra interior provoca la guerra exterior. Si en mi mente no hay paz, en mi mundo no va a haber paz. Es imposible. Después nos quejamos y decimos, pero yo no sé, este mundo loco. Bueno, ese mundo loco es el que estás vos interpretando, porque el mundo va a ser el mundo, y está como está el mundo, pero el problema es que nosotros interpretamos el mundo, ¿sí? Y ahí es donde nos enganchamos. En el continuo interpretar lo que está pasando. Eso es lo que hace la mente, interpretar. Es la mente interpretativa. Es como un narrador de fútbol todo el tiempo contándome la historia. Entonces, claro, obviamente, eso hace, ¿no es cierto?, que esté continuamente tenso, queriendo cambiar las cosas allá afuera, ¿sí? Sufriendo, como estamos todos siempre acá, ¿no? Es lo normal, sufrir. Miren, esta frase me pareció muy potente. Deja de dirigir el mundo en tu mente. Fíjate que nosotros estamos como en nuestra mente dirigiendo el mundo, creyendo que tenemos algún tipo de control sobre lo que pasa allá afuera y con nuestras propias manos lo queremos arreglar, moldear, para que la cosa esté tranquila. Y otra vez estamos con el mismo problema. Eso me impide que yo indague mis pensamientos y que me dé cuenta que son míos y para así de esa manera los pueda soltar.
Mira esta. El amor es tan grande que es posible morir en él. El yo, muere al consumirse plenamente en él. Amor es lo que somos, y el amor nos volverá a recuperar enteros. Claro, yo no creo que sea amor. Yo creo que no. Obviamente tengo un juzgador, ¿no es cierto?, ahí que me da la paliza todo el tiempo. El autocrítico, ¿no?, interno. Y obviamente que no creo que soy amor. Entonces, ella dice que, claro, si amor es plenitud y yo creo que no lo tengo, o sea que me siento incompleto, obviamente que todo eso que en mi mente no está integrado, que no lo acepté, lo veo desparramado por ahí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aparecen figuras allá afuera y me dicen X y X cositas que obviamente a mí no me gustan y estoy totalmente desacuerdo. Bien, ella dice, mis hijos siempre tienen razón, mi pareja siempre tiene razón, mi madre siempre tiene razón, mi amigo siempre tiene razón. ¿Por qué dice esto? Porque en realidad me están diciendo lo que yo no me quiero decir a mí misma y me lo digo a través de otros. Entonces, si yo me opongo, que es lo que siempre hacemos, oponernos al amor, sufro porque no acepto que eso que está pasando ahí tenga algo que ver conmigo, creo que tiene que ver con los demás, ¿sí? Pero si estoy atento y escucho lo que los demás me dicen, eso me va a servir para poder tomar ese hilito, ¿sí?, y empezar a tirar a ver qué hay atrás de eso. Entonces, si no acepto lo que los demás me dicen, sufro. Entonces, si yo reconozco que soy todo lo que dicen que soy, sano. Y todo lo que siento que necesito defender me impide tomar una conciencia plena de quién soy. Claro, porque estoy siempre a la defensiva, no estoy en aceptación. Y lo único que sana es la aceptación profunda. Bien, vamos a la otra frase. El mundo entero no es otra cosa que mi historia que regresa proyectada en la pantalla de mi propia percepción. Percibo el mundo desde mi mente, desde las creencias que hay ahí. Entonces, obviamente que me regresa, ¿no es cierto?, todo lo que está proyectado en la pantalla me regresa de acuerdo a lo que proyecté desde mi inconsciente, ¿no es cierto? Entonces, si yo aprovecho y lo tomo como una oportunidad para sanar, sana. Pero no, nosotros lo que hacemos es huir, porque eso que estoy viendo en la pantalla me provoca mucho dolor. No lo quiero ver, ¿bien? Y este no querer ver es lo que después nos tiene así. Bien, el dolor es la señal de que estamos confundidos, de que estamos viviendo una mentira. Así que si te duele, es porque hay algo que sanar. Si no me doliera nada, no hay nada que sanar. Y no me refiero solo al dolor físico, estamos hablando del dolor psicológico. Eso que nos hace sufrir. Bien. Entonces, si hay dolor, hay confusión en mi mente, hay conflicto. Si no, habría paz. Hay dos estados, o conflicto o paz. No hay miles. El único sufrimiento que existe en el planeta es la confusión. Como dice mi amigo Jorge Lomar, este es el planeta confusión. Si estamos todos confundidos. Pero claro, de todos los confundidos que hay en el planeta, unos se creen que están menos confundidos que otros y se creen que le pueden enseñar cosas a otros. Por ejemplo, yo que creo que te estoy diciendo algo que vos no sabés, pero en realidad ya lo sabés, y yo también. Entonces hay que tener bien claro que acá nadie enseña nada a otros.
sino que nos enseñamos todos a nosotros mismos, y somos el mismo y hay uno solo. Y locos estamos todos. Acá nadie se salva, ¿eh? No es que acabemos con los pensamientos, es que dejamos de tenerlos. Es así de sencillo. Fíjate que hay una idea en nuestra mente de que tenemos que acabar con el enemigo, o sea, con el ego, acabemos con esta enfermedad, acabemos, ¿no? Matémoslo. Bien, ese es el tema, que estoy en lucha y quiero acabar con la cosa, que se termine. No, ella dice que lo que cuando indagamos, no es que acabamos con los pensamientos, sino que dejamos de tenerlos, porque dejo de proyectar. ¿Por qué dejo de proyectar? Porque mi mente se sanó, obviamente. Entonces, desde una mente sana, limpia, ¿qué va a salir? Nada, todo ello va a haber. Bien, pero mientras tanto vamos viendo un poquito de basurita ahí en la pantalla, la queremos sacar con el dedito así y no sale. Porque no vamos donde tenemos que ir. Bueno, espero que te hayan servido estas reflexiones de Byron. Y siempre te sigo recomendando el trabajo, que es otra de las cosillas que hay acá en la peli para hacer. No porque sea mejor ni peor, sino porque es muy bueno. Te lo recomiendo. Nos vemos en el próximo video. Chao. Ella tiene una frase que dice, fíjate, creemos que los demás deben amarnos y hacernos feliz, cuando nosotros mismos no sabemos cómo hacerlo. Entonces pensamos, como yo no puedo hacerlo, hazlo tú. Bueno, este es el tema, ¿no?, que tenemos todos aquí, que al creernos separados, al creernos incompletos, carentes, buscamos eso que creemos que nos falta en otros, ¿sí?, en otras imágenes. Entonces, claro, encima queremos que los demás nos amen como nosotros queremos que nos amen. Así también somos. Y bueno, ¿por qué sentimos esto? Porque sentimos que nosotros no nos podemos dar ese amor a nosotros mismos. ¿Sí? Siempre esa idea de carencia que hay en nuestra mente. Esa idea de vacío, ¿no? De que algo falta. De que no estoy bien. Necesito alguien o algo que me haga sentir bien. Bueno, y todo esto es justamente por esto que te estoy contando. Esa idea que está en nuestras mentes que nos dice algo te falta, anda a buscarlo, búscalo en otro. Bien, es para que reflexionemos. Y esto de amarnos a nosotros mismos no es que tenga que ver con la autocomplacencia o nada de las cosas de acá, del mundo, sino que amarnos a nosotros mismos es aceptarnos tal como somos, ¿sí? Eso es amarse. Amar lo que es, como dice ella, aceptar la realidad tal como es, sin juzgarla. Bien, si no, después decimos, ¿cómo puede ser que no sepa amar al otro? Y bueno, si no me sé amar a mí, ¿no? Y no tengo ese amor en mi mente, ¿cómo lo voy a dar? No puedo dar lo que no tengo. Bien, entonces, otra cosa que hacemos, que dice ella, es intentamos moldear o cambiar a las personas que amamos y encima le decimos que lo hacemos por su bien. Por su bien. ¿Qué es esto? Un amor condicional. Te amaré si haces esto por mí, si eres de tal o cual manera, si estás de acuerdo conmigo, si pensamos lo mismo, ¿sí? Esta idea de desigualdad que también rige nuestras mentes, ¿no es cierto? Eso también nos lleva a que justamente no nos amemos.
y que creamos que el amor es algo que tiene que ver con el que el otro me hace o me dice lo que yo creo que quiero que el otro me diga, ¿sí? Y bueno, ella habla siempre del amor incondicional, como todos sabemos acá que el verdadero amor es incondicional. Te amo tal como eres, no necesito arreglarte. Y yo tampoco necesito arreglarme, soy lo que soy, ¿sí? Y así me amo, no necesito arreglo. Esto tenemos que grabárnoslo muy bien, porque el no necesito arreglo es porque, si no necesito arreglo es porque ya estoy bien. Yo estoy bien, vos estás bien, todo está bien. Pero cuando ya creo que algo no está tan bien, es porque creo que necesito arreglo o el otro necesita arreglo. Y que yo le aconsejo y le digo lo que tiene que hacer por su bien. Y acuérdense en que Byron Katie siempre nos lleva a que indaguemos nuestros pensamientos y que nos demos cuenta que obviamente que son todos pensamientos a los cuales nosotros nos apegamos y creemos tan firmemente en ellos que los defendemos. Bien, aún cuando no tenemos control sobre nada, creemos que deberíamos tenerlo. Son nuestros pensamientos no investigados el problema, no el comportamiento de los demás. Es nuestro comportamiento mental lo que nos deprime. Y claro, pareciera como que es lo que sucede ahí afuera, ¿no? Lo que me deprime. Siempre el ego me lleva a que yo crea que es así, pero no. Es mi comportamiento mental, ¿sí? O sea, hasta que no entendamos que todo es mente y que todo está sucediendo en mi mente, siempre el sistema de pensamiento del ego me va a llevar hacia afuera a proyectar todo eso ahí fuera en la pantalla para que yo crea, ¿no?, que Silvina se siente mal. En realidad es todo una peli que está sucediendo en mi mente, pero claro, yo creo que está sucediendo en el mundo y como dice el curso de milagros, yo creo que el mundo es la causa, ¿sí?, y que yo soy el efecto. Y siempre estamos enredados en eso. Eso, por ejemplo, te pasa cuando te levantás. Por ejemplo, yo hoy me quedé dormida, me levanté a la mañana y hasta que sintonizás y agarrás, ¿no? Es como que estás en un estado así y fíjate que hay una parte de la mente que te lleva a como a deprimirte y a sentirte como diciendo, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo? Uy, otra vez, otro día más, hoy tengo que hacer lo mismo, ¿sí? Ese narrador, que sería todo nuestro locutor interno, si no lo paramos, terminamos teniendo un día terrible porque le hacemos caso. Entonces, no es el comportamiento de los demás, es nuestro comportamiento y mental, ni siquiera nuestro comportamiento físico, nuestro comportamiento mental lo que nos deprime. Bien, entonces soltar el control, decir no sé, porque en realidad no sabemos qué es lo que es mejor ni peor, ni para nosotros ni para los demás. Fíjate esta, no hacemos que aparezcan los pensamientos, sencillamente aparecen. Nosotros creemos, ¿no?, es que yo estoy así y que desde mi cerebro estoy pensando cosas y los pensamientos salen, como los lobitos, ¿viste?, de las historietas. Bien, pero no es así. La mente, acordate que es algo que es no local, no temporal. Y los pensamientos están ahí, los pensamientos aparecen, bien, pero así como algo aparece, desaparece. ¿Pero qué hago yo? Me aferro a esos pensamientos
¿sí? Les doy valor y digo, este pensamiento es muy importante, es mío, yo pensé esto, yo pensé esto, y ese decir que yo lo pensé y creer que yo lo pensé es lo que me hace sentir después culpa, porque de acuerdo a qué pensamiento, yo me siento terriblemente culpable. A veces me siento contento porque ese le valoro y digo, ay, qué bien lo que pensé, qué inteligente que soy. Bueno, el juego de acá, ¿no? Pero en realidad los pensamientos aparecen y nosotros lo único que hacemos como conciencia es darle valor o no, apegarme o indagarlos, como dice Byron. ¿Es verdad o no es verdad esto que estoy pensando? Que en realidad no lo estoy pensando, sino que apareció el pensamiento y me apegué a él. Ay, no es de extrañar que nos sintamos mal cuando culpamos a los demás por nuestra locura. Por nuestra locura culpamos a los demás. Claro, porque encima de que estoy enredada con un pensamiento, que siempre por lo general es de ataque, el cual lo proyecté ahí fuera, porque no lo quiero ver dentro mío, me siento culpable. Por ejemplo, a mí me pasó mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, con una persona, que yo no podía ver que era yo. Yo creía que era ella. Era así. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Estoy estudiando el curso de milagros, estoy haciendo los ejercicios, ¿cómo? Tan buena alumna. Y me siento tan culpable, porque no puedo dejar de pensar lo que pienso acerca de ella. Bueno, no había caso, estaba tan apegadita al pensamiento y bueno, y quería tener la razón y no había caso. Entonces, cuando empecé a hacer el trabajo de Byron Katie, ¿no? Y a escribir esos juicios acerca de ella, descubrí que sí, que eran todos míos, estaban en mi mente, o sea, yo creía en esos pensamientos. Cuando los puse ahí, la mente paró, los pude ver y me di cuenta que no eran nada. Pero en el mientras tanto sentía mucha culpa. ¿Por qué? Porque ocurre que cuando estamos en un camino llamado espiritual, como estos, más culpables nos sentimos porque decimos, qué mala que soy, qué mala que soy. ¿Cómo voy a pensar eso del otro? ¿Bien? Mira, no lo estás pensando del otro, lo estás pensando de vos misma. Cuando te des cuenta de que en realidad allá afuera no hay nada y solo lo estás pensando de vos misma y que bueno, que tu sistema de pensamiento ego decidió proyectarlo en esa imagen y no en la tuya, que le está haciendo un truco, todo empieza a mejorar. Pero hay que hacer ese clic y darse cuenta. Bien. La realidad, dice Byron, no espera a recibir tu opinión, tu voto o tu permiso. Sencillamente continúa haciendo lo que es y haciendo lo que hace. Y nosotros como que queremos cambiar la realidad. O esperar a que algo externo me apruebe y me diga, sí, sí, así, lo estás bien. No, las cosas van sucediendo, vos no tenés ningún tipo de control, a pesar de que crees que lo tenés, y el camino, el único que te saca, ¿sí? Es el de la aceptación profunda. No, ay, sí, che, me voy a resignar porque esto ya es como es, no me queda más remedio. No, no, aceptación profunda, amar lo que es. No esperes a que te escuchen, dice ella, solo decilo para oírlo tú. Mira esta frase, no intentes convencer a otros. O sea, yo digo, ¿sí? Para decírmelo. Como hace Silvina acá, que se pone el celular y te habla, pero me lo estoy diciendo a mí, ¿sí? Pareciera que se lo digo a otros, se lo digo a vos, al otro, allá, pero yo me lo digo para mí. Yo me lo tengo que escuchar
yo. Entonces, cuando digas algo y sientas que nadie te escucha, no te hagas problema. Vos tenés que decírtelo para vos, ¿sí? Porque es lo que vos necesitas escuchar. Bien. Cada creencia investigada permite alcanzar la comprensión y que la siguiente creencia salga a la superficie. Claro, ella explica que, por ejemplo, esta creencia que yo tengo, una X, debajo de esa hay un montón de creencias que sostienen a esta creencia. Hasta que no investigue esta, no van a ir saliendo a flote las otras. Pensá que todo está en el inconsciente y yo no sé qué es lo que está cocinándose ahí. Como dice mi amigo Jorge Lomar, estuve en la cocina, pero me olvidé que estuve en la cocina preparando la comida. Entonces ahora todo eso que estuve preparando, eso que estuve cocinando, ahora está saliendo. Entonces la única manera es ir cuestionando cada una de esas creencias para que las otras vayan emergiendo. Lo único que necesitamos es cambiar nuestra forma de pensar. Lo único que necesitamos es cambiar nuestra forma de pensar. De hecho, es lo único que podemos cambiar, dice Byron. Nosotros creemos que podemos cambiar el mundo, que podemos cambiar cualquier cosa acá. Pero en realidad lo único que podemos cambiar es nuestra forma de pensar, porque todo es mente. Y bueno, entonces todos son pensamientos. Así que bueno, te dejo reflexionando sobre esto y bueno, trabajando siempre esta semilla de la responsabilidad que tanto nos cuesta y dándonos cuenta que bueno, que toda decisión es nuestra. Si quiero realmente sanar, tengo que estar decidido, ¿sí? Decidido a sanar. Y toda la ayuda llega. Te mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao. En esta parte, Byron Katie nos habla sobre el trabajo y sobre el dinero. Qué problemilla, ¿no? Que tenemos todos. Ese sentimiento de carencia que tenemos todos. Y ella, bueno, fíjate que nos dice algo para que reflexionemos acerca de lo que es el éxito. Como pareciera que aquí en el mundo tenemos que tener éxito, tenemos que ser alguien, porque si no somos alguien pareciera que no somos nada. Bueno, cuando lo somos todo re loco acá. Entonces ella dice lo siguiente, mira, a muchos de nosotros nos motiva el deseo de tener éxito, pero ¿qué es el éxito? ¿Qué queremos alcanzar? En la vida solo hacemos 3 cosas: estar de pie, estar sentados y estar echados. Una vez que hayamos encontrado el éxito, seguiremos estando sentados en algún lugar hasta que nos pongamos de pie y estaremos de pie hasta que nos echemos o nos sentemos de nuevo. El éxito es un concepto, una ilusión. ¿Querés el sillón que vale $3.900 en lugar del que vale 39? Bueno, sentarse es sentarse. Sin una historia, tenemos éxito, estemos donde estemos. Es decir, lo que nos quiere decir ella es que el problema es la historia que nos contamos acerca de lo que es tener éxito, de lo que es tener fama, ¿no? De lo que es ser importante, nos dice el ego. Si no, no sos nadie. Bien. Entonces, si vives con el pensamiento no investigado, necesito el dinero para sentirme a salvo y seguro, estás viviendo en un estado mental desesperado. Muchos asociamos el tener dinero con ser libres. Pareciera que si no tengo dinero no soy nadie. Otros dicen tener dinero es tener poder. El que tiene dinero hace lo que quiere.
cuántas creencias, cuántas ideas hay en nuestra mente que nos hablan acerca de lo importante que es tener cosas materiales y que si no las tenemos no somos nadie. Pero ella nos explica que es solo una creencia esto. Y esa creencia, ¿no es cierto?, es la que nos lleva a buscar desesperadamente afuera eso que creemos que nos falta. ¿Por qué? Porque digo, si no tengo dinero, no soy feliz. No puedo comprar lo que quiero. Pero si vos te pones a pensar, con el dinero puedes comprar muchas cosas materiales, una casa, un auto, lo que vos quieras, ¿sí? Pero hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Por ejemplo, la felicidad. ¿Y sabes qué dice Byron de la felicidad? Dice, la felicidad es una mente lúcida. Una mente lúcida y sensata. Sabe cómo vivir, cómo trabajar, qué correos electrónicos enviar, qué llamadas telefónicas hacer y qué realizar a fin de crear lo que quiere sin miedo. Ay. Nunca necesitas más dinero del que tienes. Cuando comprendes esto, empiezas a entender que ya tienes toda la seguridad que querías que el dinero te brindase. Desde esta posición resulta mucho más fácil hacer dinero. O sea, desde la posición de que ya tengo todo lo que necesito y no desde la posición de que me falta, de que me siento carente. Ese sentirnos carentes es el que nos hace buscar desesperadamente fuera lo que creemos que no tenemos. Bien. Una vez que comprendes que con lo único que tenés que trabajar es con tu pensamiento, entonces, cuando lo sometes a indagación, cualquier problema que experimentes en el mundo se convierte en algo capaz de proporcionarte dicha. Para la gente que realmente quiere conocer la verdad, este trabajo es como un jaque mate. Entonces, ella lo que propone siempre es que indaguemos nuestro pensamiento. ¿Es verdad? ¿Es verdad esto que creo? Pero si no lo indagamos, ¿no es cierto?, me creo ese pensamiento y ese pensamiento no indagado me hace sufrir. Por eso ella le da tanta importancia a esto. Y está bueno que le demos importancia a nosotros y empecemos a tomar conciencia de que son solo nuestros pensamientos los que nos causan daño. Aunque durante mucho tiempo el ejercicio parezca solamente mental, de indagar, de pronto puede cobrar sentido a un nivel mucho más profundo. La mente no cambia hasta que lo hace, y cuando cambia, lo hace en el momento adecuado, ni un segundo demasiado pronto, ni un segundo demasiado tarde. No es posible empujarnos más allá de nuestra propia comprensión. Esto nos pasa mucho, porque pareciera que estamos en un camino llamado espiritual, como les digo siempre, y queremos ir deprisa, ir rápido, o sea, que llegue rápido la iluminación, porque ya no me aguanto. O estamos rezongando siempre con Dios, pero Dios mío, ¿por qué esto no se acaba de una vez por todas y cambia mi situación económica? Ya no aguanto más. Y claro, ¿no es cierto? Siempre ahí está ese enanito del ego saltando a la mente que nos hace creer que vamos a despertar a la fuerza. Y no es así. Va a suceder cuando suceda, cuando tenga que suceder, cuando la mente esté preparada.
¿sí? Para ver. Solo se trata de ver de otra manera. Recordar que solamente lo que nos está pasando es que todos tenemos un problemita de percepción. Estamos viendo mal. Estamos viendo de la mano del maestro del miedo. Cuando veamos todo de la mano del maestro del amor, todo va a cambiar ahí fuera, porque va a cambiar aquí dentro. Esto ¿no es cierto?, de no querer enfrentar nuestros miedos, nuestros propios pensamientos, nos hace que sigamos estando en la misma ruedita, como el hámster, ¿viste?, que da vuelta en una rueda. Bueno, porque fíjate que siempre estamos metidos en los asuntos de los demás, opinando, juzgando, o en los asuntos de Dios. Queremos decirle a Dios lo que Él debe hacer, porque nosotros sabemos, Dios no sabe nada. Fíjate que hacemos eso. Es bueno darnos cuenta de que hacemos eso, porque mientras no nos demos cuenta no pasa nada. Y te voy a leer esta frase que está muy buena para que reflexionemos. Cuando mentalmente me meto en tus asuntos, empiezo a sentir tensión en mi interior. Los médicos lo llaman úlceras, hipertensión, cáncer, etc. Y entonces la mente se apega a eso y crea un sistema entero para mantener esa primera mentira. Permite que tus sentimientos te indiquen dónde empieza la primera mentira. Después indaga. De otro modo, te pierdes en las emociones y en las historias que conducen a ella, y lo único que sabes es que te sientes herido y que tu mente es incapaz de dejar de correr. Pero si indagas, atrapas la primera mentira a través de lo que te dicen tus sentimientos, y entonces es posible detener la mente, sencillamente escribiendo en un papel la historia a la que estás apegado. Ahí has detenido una parte de tu mente llena de tensión, aunque quizá continúe todavía gritando en tu cabeza. Entonces, tú eres quien te liberas, no el otro. Tú. A ver, la gente piensa, dice Byron, cuando haga mucho dinero entonces seré feliz. Y yo les digo, de momento saltémonos esa parte y seamos felices ahora mismo. Fíjate que siempre estamos buscando una razón para ser felices cuando suceda tal cosa. O sea, nunca estamos viviendo en el presente. No sé si te diste cuenta. Siempre buscando una razón para ser feliz más adelante. Entonces no disfruto este momento. Me lo pierdo. Observa esto por un momento, sin una historia. Sin la historia, sin el cuento que me cuento acerca de cómo deberían ser las cosas, acerca de cómo debería ser yo, de cómo deberían ser los demás, de cómo debería ser mi vida. Todo es realidad, todo es Dios. Lo llamo Dios porque gobierna y es siempre lo que es. Dios es lo que es. La vida es tan sencilla cuando regresamos a nuestros propios asuntos. O sea, cuando dejamos de estar ahí fuera, juzgando, chusmeando qué hacen los demás. No. Hay que mirar nuestros propios asuntos. Y si tu mente no está en los asuntos de otro, te sorprenderá ver el espacio que se abre para ti, el poder que está a tu disposición para que resuelvas tus propios problemas. Cuando liberas una cosa,
Todo se derrumba como si se tratase de las piezas de un dominó, porque estamos trabajando con conceptos, teorías que no han sido investigadas nunca. Estos conceptos pueden aparecer de nuevo, pero cuando sabes qué hacer con ellos, es una buena noticia. Conceptos. Cualquier concepto que has tenido está en tu interior. No se trata de nada personal. Los pensamientos continúan en nuestro interior, esperando que los recibamos amistosamente y con un poco de comprensión. Cuando estos pensamientos surjan, sencillamente enfréntate a ellos con integridad. Son míos, son mis pensamientos, son esos pensamientos a los cuales me he apegado, los que tengo que mirar con comprensión y darme cuenta de que no son nada, de que era todo un cuento que me contaba para hacerme sufrir, ¿sí? Porque a pesar de que nosotros decimos que queremos liberarnos, que queremos la paz, nos encanta sufrir. Acá ya habla de cuando alguien nos dice algo acerca de nosotros. Cuando alguien nos dice la verdad sobre nosotros mismos y no queremos oírla, decimos, me están maltratando. Es decir, creemos que no queremos oírla. En lo más profundo de nuestro ser, estamos hambrientos de ella. El maltrato verbal no existe, solamente hay alguien diciéndome una verdad que no quiero oír. Si realmente fuese capaz de escuchar a mi acusador, encontraría mi libertad. El yo con el que te identificas no quiere ser descubierto, porque eso significa su muerte. No puedo encontrar esas partes de mí, no podría hacerlo gracias a esa persona. O sea, es como dice el curso de milagros, mi hermano es mi salvador, porque me está mostrando eso que no quiero ver en mí. Algo que te hiere te está revelando algo que todavía no has examinado. La gente que está cerca de nosotros nos ofrecerá todo lo que necesitamos para descubrirnos a nosotros mismos y liberarnos de la mentira que nos estamos contando acerca de nosotros, ¿no? Todos, dice Byron, todos, son Dios disfrazado. Dios se disfraza y aparece ahí para que aprendamos. Te está ofreciendo todo lo que necesitas para alcanzar tu libertad. Entonces, el miedo a no tener miedo es uno de los obstáculos más grandes para las personas que empiezan este proceso de indagación. El miedo, porque no queremos ver. Y no hablo de ver con los ojos, ya sabes a qué ver me refiero. Preferimos tener razón antes que ser felices. Muchos de nosotros nos juzgamos a nosotros mismos tan implacablemente, diciéndonos una y otra vez lo que somos y lo que no somos. Una vez que investigamos esos pensamientos, esos juicios, sencillamente, ¿qué pasa? Se desvanecen. El trabajo, dice Byron, se centra en los conceptos, no en la persona. ¿Sí? En el concepto que yo tengo de mí mismo. Es muy interesante que algún día te leas o escuchalo, que está el video ahí, ya lo subí, el concepto del yo frente al verdadero ser. Porque eso que yo creo que soy yo, ¿sí? Ese personaje que tengo que actuar, es el que me impide alcanzar esa libertad que tanto ansío.
porque tengo que sostener algo que no es real y por eso sufro, porque no quiero unirme a lo que soy, no quiero amar lo que es tal como es, no, no, no. Siempre mis conceptos quieren prevalecer. Siempre prefiero tener razón a ser feliz. Y justamente el sostener esa razón es lo que me hace sufrir. Entonces cuando descubrimos eso, que es un proceso de autoindagación, te puedo asegurar que soltás todas las técnicas que hay en el mundo para llegar a obtener lo que quiero. Y eso te lo digo, mira, de corazón, y te hablo desde mi experiencia. Y no es que me oponga a nada, porque después, viste, por ahí en los comentarios ponen esas cosas que, bueno, yo no respondo porque la verdad que no sé qué responder. La mente, ¿no es cierto? Como tiene tanto miedo, aparecen muchas técnicas por ahí que dicen, mira, si vos haces esto, esto, esto y esto y esto y esto, te va a pasar esto, esto, esto y esto. Resulta que lo practicamos y no nos pasa nada de eso. Son técnicas que la misma mente, el mismo inconsciente colectivo crea, ¿sí? Fabrica para escapar de ese mirar adentro. Y la única manera de sanar es cuando vos mirás adentro, o sea, te conoces, te conoces. Si no, te estás siempre mintiendo y la mentira tiene patas cortas, patitas cortas. Entonces no vas a llegar a ningún lado. Pero bueno, eso es algo que te llega. No te va a llegar porque Silvina te lo dice. Te va a llegar porque vos estás preparado. ¿Estamos? Y bueno, no tengas miedo de ver tus pensamientos porque no son nada. Cuando los veas, los vas a soltar. Les vas a decir chao. Y vas a recordar quién sos. Nos vemos en el próximo video. Chao.